¿Cómo usar el sintetizador Viral? Te presento un tutorial completo por si esta es tu primera vez en el canal. Yo me llamo Juan Ignacio, soy fundador de EDM Creativo y vamos a empezar inmediatamente con esto. Lo primero que podemos ver en la parte superior izquierda es el oscilador. ¿Qué es esto? Básicamente es la fuente donde se genera el sonido, ¿de acuerdo? Aquí podemos tener varias ondas de distintos tipos que van a botarte un sonido en particular dependiendo de cómo está formado. Entonces, por ejemplo, aquí la predeterminada es un sawtooth que tiene bastantes armónicos, es bastante rico en ese sentido. Y pues esto suena así. Por ejemplo, si yo le doy un do, cualquier otra nota. Esa es la forma en particular. Ahora, digamos que yo me muevo por esta sección. Aquí tienes para elegir distintas formas. Si es que no quieres hacer eso y buscar, puedes darle simplemente clic aquí, izquierda, derecha, en estos parámetros, y vas a aterrizar en distintas formas. Ahora, por ejemplo, digamos que estamos en el Basic Shapes, que son las formas muy comunes, las más básicas de todas. Entonces, por ejemplo, un sine wave que estás viendo en pantalla suena así. Pero ¿qué pasa si tú mueves esta palanca de acá? Esto es cómo le modificas a la forma. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago esto, justamente le achatas un poco de forma vertical. De ahí me paso a una forma triangular. Puedo ir a un saw, un square wave. Y pues tenemos otra forma del square wave, pero más modificada. Y esa es la idea. Entonces cualquier tipo de sonido que tú tengas acá también lo puedes alterar con el frame y lo vas a ir modificando. Por ejemplo, este brown noise. Va a tener distintas texturas conforme tú mueves el frame, y esto es muy útil si es que quieres tener sonidos complejos y sonidos más movidos, especialmente para todo lo que hacemos en música electrónica. Es fundamental esto. Ahora, lo siguiente que debemos ver, vamos a mantenerlo en un Basic Shape. Ok, lo siguiente que debemos ver es aquí el pitch. El pitch va a modificar la afinación del instrumento como tal. Entonces aquí tú tienes la herramienta de Transpose. El Transpose básicamente te permite mover pues entre tonos, y lo único que tienes que saber es que cuando tú tienes menos 12 semitonos, estás bajando una octava. De igual manera, si es que tú subes y pones 12 semitonos, estás subiendo una octava. Voy a bajar una octava inferior. Si le das doble clic, se resetea el parámetro. Y esto para cualquier cosa que tú estés manipulando. Siempre que des doble clic, se resetea la posición original. De igual manera, aquí tenemos un tuning, que es básicamente hacer lo mismo, pero estamos trabajando a un nivel más milimétrico, por así ponértelo. Entonces, si yo modifico eso, entonces la idea es que se mueve pues al siguiente tono, al siguiente semitono. Y esa es la naturaleza de esto. Es un tuning pero muy delicado, que también le da mucha más originalidad a tus sonidos cuando ya los vas componiendo, ¿de acuerdo? De ahí tenemos la palanca de level. Level básicamente es el volumen. De ahí tenemos la perilla de panning, que es completamente a la derecha, a la izquierda y al centro. Puedes darle doble clic para volver al cero absoluto. Y aquí en este apartado tú seleccionas hacia dónde vas a routear este sonido, es decir, a dónde lo vas a enviar. Entonces tú puedes decir, quiero que vaya al primer filtro, quiero que vaya al segundo, a los efectos, directamente a la salida. Tú seleccionas aquí eso, ¿de acuerdo? Por si te interesa. De igual manera ya vamos a ver después eso. Ahora, siguiendo con el oscilador, aquí vamos a tener un apartado que dice Unison. Unison este es muy importante porque este te genera varias voces simultáneas
réplicas del mismo sonido que van a estar desfasadas entre sí con pequeños desajustes en la afinación, y eso va a hacer que el sonido suene mucho más grande y tenga armónicos mucho más ricos, porque justamente es el mismo efecto de que si tú estás cantando y hay otra persona y también hay otra persona por acá y demás, se juntan las voces y suena todo mucho más pues gigantesco, por así decirlo, y poderoso. Entonces para eso nos sirve el unison en los sintetizadores. Y pues te lo ejemplifico, digamos que ponemos a 7 voces con 20% de desafinación. Vamos a poner con otra onda para que se perciba más. Digamos que yo le bajo a 2 voces, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo modifico el parámetro de la desafinación? Y pues simplemente es de manipular para ver qué tipo de sonido estás buscando, ¿de acuerdo? De igual manera, si quieres invertir la fase, para cualquiera que sea el propósito que estés intentando hacer, tal vez que simplemente no se choque con otro sintetizador que tenga la misma fase y la misma calidad sonora y que se te cancelen, pues también lo puedes manipular acá. No me voy a meter mucho en esto porque la verdad es que el momento de diseñar el sonido son conceptos más avanzados, así que simplemente quiero que sepas que cualquier cosa que quieras utilizar para el phasing lo vas a encontrar en este apartado. De ahí, en esta perilla de acá podemos también jugar con el sonido. Lo voy a bajar a 7 voces para que no esté tan abrumador. Y aquí vas a tener muchas formas de modificar el sonido. Desde vocoding, si es que tienes la versión pagada del sintetizador como tal, puedes tener acceso. En este momento estoy usando simplemente la gratuita, que no me hace falta, la verdad. Pero bueno, puedes modificarlo como el Foreman Scale. Y el sonido se va alterando, pues conforme vas modificando la onda. Si quieres verlo, por ejemplo, en 3D, lo puedes hacer. Simplemente le das clic aquí donde hice ahorita, donde dice 3D. También puedes verlo así. Podemos saltarnos a otro efecto, Harmonic Stretch. Siguiente efecto. Y cada uno de los efectos tiene sus particularidades y puedes ir ejecutándolos a discreción, la verdad. O sea, todo esto es experimentación. La verdad no tiene sentido que te memorices qué hace puntualmente cada uno, porque la experiencia te va a dar todo eso. Entonces, simplemente pones un poco lo que te haya funcionado antes, por ejemplo, el Spectral Time Skew. Para sonidos profundos, medio robóticos, te sirve este de maravilla. Y puedes jugar como tú quieras con estos sonidos, ¿de acuerdo? Entonces, ese es por el primer lado. Esta perilla más es de un morphing espectral, es decir, esto modifica bastante los armónicos, esta perilla de aquí, la que te estoy mostrando, para que tengas en consideración. Y esta de acá, en cambio, también te puede hacer distintas formas, distintas manipulaciones, pero también la idea es que te sirve para que interactúe, por ejemplo, que haga una frecuencia modular con respecto a lo que hace el oscilador número 2 o el número 3. Ya son conceptos más avanzados, pero simplemente quiero que sepas que aquí puedes encontrar esto y que puedes cruzar pues de distintas formas. Aquí también puedes hacer frecuencia modular con el sample que está justamente aquí. Ya te voy a explicar, pero bueno, esta perilla más es para realizar morphing a la onda como tal, y pues le das distintas características. Es pura experimentación, ya vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, digamos que le pongo sync.
Como verás, las posibilidades son infinitas de lo que puedes hacer. Así que puedes hacer un sinnúmero de cosas, la verdad. Aquí tienes varios efectos para estar jugando todo el día si quieres. Y pues de esta manera tú manipulas el sonido una y otra vez, ¿de acuerdo? Así que eso es con respecto al módulo de oscilador como tal. Una vez que ya tienes esto, justamente tienes que saber que tú puedes revestir de capas al sonido haciendo exactamente lo mismo pero con otros osciladores, y aquí vas a tener 3 a tu disposición. Tienes 3 distintos que puedes apilar uno encima de otro para que te dé distintas formas. Te pongo un ejemplo. Digamos que yo quiero que este trabaje en una octava inferior y digamos que este quiero que actúe en una octava superior, pero con una ligera desafinación. Este también le voy a poner una ligera desafinación y solo el de arriba va a ser el perfecto. Entonces digamos que le seteo en niveles distintos. ¿Cómo suena esto? Te va a dar distintas texturas, distinto todo. De igual manera puedes ir experimentando apagando un oscilador. Simplemente le das clic. Y de igual manera, estando en una octava inferior, tú puedes manipular de igual manera pues todos los parámetros del unison o lo que tú desees. Simplemente es cuestión de experimentar capa por capa, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a quedar con el primer oscilador para no estar, digamos, distrayéndonos mucho. Y en este momento aquí hay algo muy interesante que igualmente es el sampler como tal. Y el sampler como tal de igual manera recrea el sonido de la forma en que tú lo botas. Es decir, no hay síntesis sonora, sino que es un sampleo. Es decir, si tú botas cualquier tipo de sonido, te va a reproducir tal y como es la fuente de sonido. Entonces, por ejemplo, esto es un ruido blanco. Si digamos yo cogiera y, por ejemplo, un crash, voy a apagar al oscilador. Como podrás ver, independientemente de qué nota yo estoy tocando en el piano, siempre el sampler suena igual. Cuando yo activo este teclado de aquí que tú ves acá, se va a ir moldeando con respecto a las notas que tú pones. Si ves, entonces comienza a tener la característica de la nota per se que tú tienes pues en tu teclado como tal. Así que todo depende qué es lo que busques, pues te va a dar resultados distintos. Entonces, por ejemplo, si yo mezclo eso con el sintetizador. A ver, para que lo escuches mejor. Y de igual manera tú puedes manipular el transpose de esto para que digamos que no tengan la misma dependencia de notas, sino que la una esté una octava arriba y otra octava abajo. Puedes hacer múltiples cosas y la verdad es que el cielo es el límite en esto. Realmente puedes hacer lo que se te ocurra. Simplemente coges, arrastras al sampler y pones cualquier sonido, o esto te puede buscar de igual manera dentro del disco duro. Eso ya depende de lo que tú estés buscando, ¿de acuerdo? En este momento, si me enfoco en el white noise, ups, está muy alto. El white noise es una gran forma de revestir al sintetizador que sea que tengas en la parte de arriba, porque le da un sonido más real, menos digital, es decir, más analógico. Así que eso con respecto al sampler como tal, tienes aquí de igual manera. Digamos que yo lo dejo. Ahora tenemos otro módulo que vienen a ser los filtros.
Con los filtros, básicamente tú aquí puedes manipular lo que tú quieras en realidad. Por ejemplo, si tú quieres filtrar todos los saltos, aquí tenemos que activar que también aplique para el sampler. Estos botones de aquí te dicen qué osciladores y si el sampler también pasa por aquí o incluso el filtro 2. Y de igual manera tú puedes modificar la forma en que ves esto. Puedes hacer un filtro que no sea un high cut, sino tal vez un low cut, pasando esta barra al lado derecho. O si ponemos en el medio, pues tienes la forma de un cono. De igual manera, esta palanca de la derecha en realidad nos mueve la resonancia, es decir, pues ese pico, esa campanita que normalmente en la ecualización sale, y pues esto que estoy manipulando ahora, que sí afecta el sonido. Y mucho más si es que movemos el cutoff al mismo tiempo. Así que puedes jugar con todas estas cosas. De igual manera aquí adentro vas a tener distintos tipos de filtros como tales y puedes probar, la verdad, todos los que tú quieras. Hay distintas formas. Por ejemplo, el típico, el comp, que es el comp filtering, es esta forma justamente que estás viendo en la pantallita, que da ese sonido. Todo tienes que experimentar, pero la idea detrás del filtro es que los osciladores y el sampler que pasan a través del filtro y le dan una nueva textura. Todo esto puede ser automatizado y demás, y ya te voy a explicar cómo podemos de igual manera anclar distintas cosas para que actúen por sobre los parámetros. Así que una vez que ya entendemos esto, solo permíteme lo desactivo por un momento, vamos a pasar a esta parte de la derecha, que vendría a ser los envelopes, que son la forma. Básicamente es el ADSR, Attack, Decay, Sustain y Release, que es pues la forma del sonido como tal. Mira, si yo muevo aquí, como estás viendo en pantalla, esto es todo el ataque, esta subida de aquí. ¿Qué tanto se demora el sonido en subir? Si ves lo que se demora en llegar a su máximo pico, por ejemplo, si yo lo muevo más, pero si está con un ataque muy pronunciado, te suena inmediatamente. Entonces todo depende de qué aplicación le quieras dar. Si quieres algo más sutil, más en una forma de crescendo, como tú quieras hacerlo, lo puedes manipular. Puedes hacerlo a través del dibujo, puedes darle una forma distinta al slope, haciendo clic aquí y arrastrando esto, o así. Simplemente esto es a discreción, y de igual manera puedes manipularlo a través de las perillas que tienes acá, si es que no quieres hacerlo a través del dibujo, y lo puedes hacer perfectamente. Digamos un decay completamente abajo, pero con el sustain, que no se mantenga la nota ahí arriba. Y de igual manera el release, puedes manipularlo. Una vez que dejas de tocar, simplemente haz el release correspondiente. Para esto vas a tener 3 envelopes. El primero es el que modifica todos los osciladores, incluyendo los filtros y toda la cosa. Y a partir del segundo, simplemente esto te sirve para hacer modificaciones que están ancladas directamente a estos envelopes. Te pongo un ejemplo. Digamos que quiero hacer que este cutoff del filtro esté siendo manipulado por este envelope. Entonces lo único que yo hago es haces clic, arrastras al cutoff y lo sueltas.
y automáticamente va a comenzar a ser manipulado este cutoff con respecto a la forma de este envelope. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le quito el sustain y le dejo así? El cutoff se comienza a comportar de la forma en que este envelope pues tiene su propia forma. Por ejemplo, si yo le pongo un ataque mucho más pronunciado, entonces comienzas a ver cómo se va alterando la onda, y eso es justo lo que pues básicamente quieres hacer con esto, con estas manipulaciones. Y esto no solo puedes lograr con los envelope, sino que también puedes lograrlo con los LFOs. Ahora, permíteme explicarte esto de los LFOs. Mira, los LFOs básicamente son modificaciones de la onda, que son múltiples repeticiones, pero que tienen distintas formas, pero que están seteados en rate o que están anclados al tempo del proyecto. Ahora, ¿cómo funciona esto? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo que es a través del gating para que lo entiendas. Voy a bajar el nivel de este oscilador al 0 y voy a hacer que este LFO, tal cual como lo estás viendo, manipule el nivel, ¿ok? Entonces para esto voy a hacer que actúe en negras. ¿Qué pasa si lo hago en corcheas? Semicorcheas, fusas, semifusas. Entonces tienes una infinidad de formas de jugar con esto, y no solo puedes anclarlo al level, sino a cualquier cosa que tú quieras. Mira, si, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si yo lo hacía al pitch? Entonces arrastras el LFO y lo mandas al pitch. ¿Qué pasa si lo hubiera hecho con fusas? Entonces hay múltiples formas de jugar con esto, pero recuerda que tanto los envelopes como los LFOs pueden ayudarte a cumplir ciertos efectos que van a manipular cualquier perilla de los osciladores, de los macros y de cualquier cosa en realidad. Cualquier cosa que te permita arrastrar va a poder manipular. Ahora, es muy interesante porque de igual manera tú puedes manipular la forma del LFO aquí. Puedes hacerlo como tú quieras, puedes hacer clic en esta pestaña de acá, puedes activar, por ejemplo, los steps para tú ir dibujando lo que fuere que desees hacer, y pues ya le das otra forma, otra textura, y te va a dar distintos resultados. Por ejemplo, ¿qué pasa si le pongo más volumen? Entonces te va dando distintas texturas y todo con las que puedes jugar. De igual manera, cuando haces clic aquí en esta figura musical, vas a tener pues cómo hacerlo a tempo como está actualmente. Puedes hacerlo con segundos para setearlo. Puedes hacer al mismo tempo pero con punto la nota. Es decir, por ejemplo, aquí tienes negra con punto. Puedes hacer con tresillos. Veamos cómo suena. Y pues el key track de igual manera. Que todo depende de qué es, de qué sea lo que toques para ver si lo hace más rápido, más lento, lo que sea. Es muy importante que puedas tener eso. Ahora, lo voy a volver al tempo como tal. Y aquí de igual manera tienes distintos modos que pueden ser al momento del trigger, es decir, al momento que tú presionas el MIDI como tal. O puede que esté simplemente sincronizado al proyecto, al tempo como tal. Y pues tienes distintas formas de hacer esto que te van a dar distintos resultados. Loop point, por ejemplo, que le digas desde dónde repites, por ejemplo. Una vez que ya se repite, simplemente arranca desde la posición que yo he seteado aquí. Y pues todo puedes experimentar, pero simplemente quería decirte que existen estas funciones y pues las puedes probar. De igual manera, aquí tienes presets para las distintas formas que podrías aplicar al LFO. Ahora, en la parte de abajo lo que nos interesa de igual manera es esta parte de la polifonía. Aquí puedes ver el número de voces que le quieres otorgar, es decir, cuántas voces al mismo tiempo tú puedes tocar en este sintetizador. Te pongo un ejemplo, si yo pongo una voz, no se escucha como que fueran acordes porque solo puede tocar una nota a la vez. Pero ¿qué pasa si es que yo pongo ya 5 voces, es decir, puedo tocar 5 notas a la vez? Y justamente la idea es esa, es que verdaderamente tú juegues con estas voces y pues simplemente veas qué es lo mejor para ti. También tienes que entender que mientras más voces apliques, más CPU te va a consumir
y pues es algo que podrías tener en mente. De igual manera, este Bend 2 básicamente es qué tanto funciona la rueda del pitch bend, la que tienes en tu teclado, porque esto hace la diferencia. Por ejemplo, mira, en este momento lo estoy moviendo, pero ¿qué pasa si lo hiciera mucho más? Tiene otro nivel de sensibilidad. Tú tienes que ajustarlo según lo que a ti te parezca, pero el 2 está bien para la mayoría de propósitos. En este caso en particular también tenemos el Velocity Tracking, que lo que hace es que dependiendo de qué tan duro tú tocas el MIDI, o lo seteaste o lo estés tocando en tu piano MIDI, pues va a responder acorde a eso. Si tú le tienes en la palanca en el punto central donde está en este momento, lo que va a ocurrir es que independientemente de si yo toco suave o toco duro, va a sonar con la misma intensidad. Eso quiere decir que el velocity está en 0% y que no está actuando en función a la intensidad con la que yo toco. Si es que tú quieres que tenga sensibilidad, lo vas a poner en la parte de la derecha al 100%, y ahí sí va a cambiar dependiendo de qué tan sensible es el touch. Entonces ahí sí tiene un rango de sensibilidad bastante amplio y depende mucho de qué tan suave o qué tan duro yo estoy tocando en tiempo real, o que lo hayas pues preestablecido en un pasaje MIDI, porque eso va a determinar con esta perilla, el Velocity Tracking. Y de igual manera, si tú lo pusieras al revés, en cambio esta es una función que no entiendo muy bien para qué lo hicieron, pero actúa de la forma inversa. Es decir, si yo hago muy suave, te manda el sonido muy elevado. En cambio, si yo hago duro, te manda un sonido muy bajito. De nuevo, si yo hago... No entiendo para qué hicieron esta función, la verdad. Me parece un desperdicio, pero bueno, si a alguien le sirve y si tienes alguna idea de cómo usarlo, bueno. Pero la idea es esa. Entonces es que sea la inversa el tracking. Después tenemos el asunto del spread, que básicamente es la imagen estéreo. Si tú quieres tenerlo en mono. Spread wide. Entonces acuérdate que el spread es básicamente es la imagen estéreo como tal. Ahora, lo siguiente que tenemos que utilizar aquí posiblemente es el glide. El glide simplemente es el paso entre notas. Te sirve muy bien para aplicar legato. Por ejemplo, aquí puedes manipular la pendiente del portamento. Por ejemplo, si yo me paso de nota en nota, digamos que aumento el glide. Por ejemplo, Always Glide. Te da ese sonido que justamente es cuando estás cambiando entre nota y nota. Y puedes probar también con el Octave Scale. Que básicamente lo que hace es hacerte el glide siempre y cuando estés jugando entre octavas. Así que eso tienes que saber también por este lado. De igual manera, todos estos parámetros que tú ves aquí en la pantalla están reflejándose a través del MIDI. Entonces aquí tú tienes la nota que es, el velocity es con la intensidad que lo tocas, esto igual la intensidad con la que levantas el dedo de la tecla, la nota en la octava. Tienes la presión, pues si tienes un teclado estilo Rowley, que básicamente sí identifica con qué presión estás haciendo las cosas. De igual manera el slide, estéreo y pues el randomizador. Entonces todas estas cosas tú puedes anclar de igual manera como hicimos el envelope que enviábamos, por ejemplo, al cutoff. Si quisieras, simplemente arrastras el velocity al cutoff y dependiendo de la intensidad, simplemente va dando distintos resultados. Entonces puedes experimentar con muchas de estas cosas y la idea es que justamente pruebes con distintas cosas porque te van a dar muchos resultados. Puedes combinar, como te decía, los envelopes, LFOs, todos estos parámetros del MIDI como tal. Y pues otra cosa que tienes que saber aquí en la pantalla es el randomizer, que básicamente es la función aleatoria. Por ejemplo, tú puedes vincularla al tiempo del proyecto y pues te va a dar
parámetros aleatorios. Por ejemplo, si yo lo pongo en el cutoff de igual manera. Y aquí tienes distintos modos para jugar con todo lo que gustes. Y te va a dar distintos resultados, ¿de acuerdo? Eso es básicamente con respecto a toda la pantalla como tal. De igual manera, si quisieras un segundo filtro, como te decía, puedes hacer que aplique al oscilador 1, 2, 3, al sampler que tenemos aquí. Puedes que también filtre el filtro 1, es decir, todos los resultados y todo pase a través de esto. Entonces, eso es lo que tienes. Estas perillas de acá, por ejemplo, el drive, el mix, simplemente es qué tanto quieres mezclar esto con el sonido original. Keep tracking de igual manera es qué tanto traquea pues lo que estás haciendo en el teclado para ver con qué amplitud genera los cambios aquí. Y pues el drive simplemente es una forma de enfatizar el sonido. Cada uno de estos filtros tiene un tipo de overdrive que le genera un poco de distorsión, tal vez algo que realce el sonido, que le sature más que nada. Y pues todo eso es experimental. Entonces tienes que probar uno por uno para ver cómo funciona en realidad. Así que eso es en la pestaña esta de Voice, ¿de acuerdo? Es lo principal y pues es básicamente la entrada al sintetizador. Ahora, si vamos a la pestaña de efectos, vamos a tener distintos tipos de efectos. Por ejemplo, tienes el chorus, que puedes ajustar aquí a cuántas voces, cuál es el tempo. No me voy a meter mucho a todas las funcionalidades como tales de cada efecto, pero la cosa es que tú puedes manipular aquí todos los parámetros, qué tanto se mezcla con el sonido original, qué tanto tienes de feedback, la modulación, con delays, profundidades, todo puedes manipular aquí en este rack de efectos. También tienes un compresor OTT, que básicamente tienes una compresión ascendente y descendente en este parámetro. Esta compresión ascendente justamente sirve para enfatizar detalles que se quedan muy atrapados. Puedes modificar ataque, release. Y puedes hacer un sinnúmero de cosas. De igual manera puedes cambiar el modo a banda simple, banda alta, banda baja, como tú gustes, ¿de acuerdo? Así que cada uno de estos efectos tienes el delay. De igual manera puedes tener distorsión, hard clipping, linear fold, sine fold. De igual manera, esta distorsión también tiene su propio filtro, que puedes ponerlo post. Puedes hacer un sinnúmero de cosas, la verdad. Pero todo esto es basado en las herramientas que ya conocemos de producción musical. Entonces, por ejemplo, tienes ecualizadores. También tenemos filtros como los de la parte de la pestaña de las voces. De igual manera puedes seleccionar todos. De hecho es exactamente el mismo filtro. También tenemos flanger como efecto. Phasers. Y todo lo puedes ir manipulando. Y de igual manera tenemos una reverb nativa. Simplemente la pones arriba. Todo se puede hacer exactamente como con cualquier plugin, ¿de acuerdo? Entonces, la idea detrás de esto es justamente jugar con los distintos parámetros, y esto es toda la línea de racks. De igual manera, si es que tú, por ejemplo, tienes varios efectos, es bueno saber que tú puedes ponerlos en distintas posiciones acá. Es decir, la línea de efectos puedes alterarla simplemente arrastrando estos bloques. Y eso es lo que debes saber con respecto a la línea de efectos, la pestaña de efectos. Ahora nos podemos mover a la matriz como tal, a la matrix, que básicamente aquí van a estar reflejados todos los envíos que hayas hecho a través de envelopes, LFOs,
o cualquiera de estas pestañas hacia los osciladores o samplers. En este caso quedó activo, por ejemplo, este del LFO1 y le tenemos aquí. Entonces te dice que la fuente es del LFO1. Tú podrías cambiar, manipular lo que tú quieras si le das clic. Aquí tenemos algo muy interesante que se llama el bipolar, es decir, que en vez de que la función, por ejemplo, solo vaya del centro hacia arriba o del centro hacia abajo y regrese al centro, esto puede hacer que, por ejemplo, viaje hacia arriba, se vaya hacia abajo, regrese al centro, vuelva hacia arriba, y ese es el movimiento que te da. Entonces, para ejemplificarte, por ejemplo, ¿qué pasa si le activo al bipolar aquí? Digamos que el nivel estaba por acá. Entonces te va a dar este comportamiento que tú puedes apreciar aquí, que básicamente se mueven ambos, pues, en ambas direcciones. En cambio, cuando solo tienes sin el bipolar, es decir, un unidireccional, como puedes ver, solo se va en una dirección. O si le cambio esto hacia la otra dirección, pero de cualquier manera solo se va hacia una. Entonces, eso hace el tema con lo bipolar. Lo voy a poner de nuevo. Y pues, es muy importante ese parámetro. De igual manera, tú puedes ajustar aquí. De hecho, esa rueda, la rueda que tú estás viendo aquí, que es la que activa todo esto, puedes manipularlo de esta forma. Y aquí básicamente le dices hacia dónde se fue, hacia qué oscilador, hacia qué parámetro. Si no quisieras simplemente drag and drop, es decir, arrastrar y soltar en cualquier lado, puedes hacerlo directamente aquí a donde tú gustes. Y vas a tener aquí todos los efectos que pues que estén siendo utilizados en el momento. Y por último, lo que verdaderamente nos interesa es, por ejemplo, esta función que aquí podemos manipular el unison del oscilador, este de aquí. Entonces, esta función vamos a poder modificar de manera minuciosa en la sección Advanced. Entonces, en el stack donde dice Unison, podemos alterar la forma en que se compaginan todas estas voces adicionales para formar algo. Entonces, por ejemplo, si yo le doy clic, vas a tener unison, vas a tener octava con quinta perfecta, vas a tener 2 octavas, power chords, que son los acordes de poder, acorde mayor, acorde menor, armónicos, subarmónicos, armónicos pues que están desfasados, raros, lo que sea. Y pues simplemente seleccionas cuál es el que más te gusta. Te va a dar distintos motivos. Por ejemplo, unison es distinto al power chord, distinto al mayor, distinto a subarmónicos, distinto a armónicos. Entonces cada uno te va a dar una particularidad y justamente tú debes tener el suficiente criterio como para decir, ok, por acá va el asunto y lo modifico de esta forma. De igual manera aquí tienes un pequeño detuning range que te altera la afinación. Siempre te sugiero que pongas un poco de desafinación para que no suene tan perfecto el sonido. En la mayoría de producciones profesionales siempre vas a encontrar una pequeña desafinación porque si no te suena muy digital y la verdad es que un poco te ayuda ese tipo de desafinaciones. Ahora, el Stereo Unison simplemente es todas estas voces adicionales se están yendo más al espectro estéreo o se están enfocando en lo mono. Entonces eso también hace esto. De igual manera, aquí podemos separar lo que hacen las voces, como puedes ver en pantalla. Aquí te podrías pasar horas de horas y podrías encontrar nuevos y nuevos y nuevos sonidos. Es una infinidad de cosas. La verdad es que este sintetizador yo considero que va a seguir siendo fuente para numerosos hits, décadas adelante, porque simplemente puedes crear todos los sonidos que tú quieras. Es decir, no hay límites, tienes tantas variables, tanta cosa que puedes hacer que es el único sintetizador que podrías necesitar, la verdad. Y de igual manera aquí tienes un High Resolution Wavetable, que el momento en que tú vas acá, podrías tener mejor resolución al momento de visualizar las cosas. Pero bueno, lo puedes desactivar.
Y básicamente los que están apagados son de los otros dos osciladores. Los otros dos osciladores son estos y de igual manera puedes manipularle a discreción de la misma forma que lo has hecho anteriormente. Y este botón que dice No Track, mira lo que pasa cuando lo apago. Sin importar la nota que sea que toque, todas son iguales. Entonces asegúrate que esté prendido para que tengas tracking de todo lo que sea que hagas en el piano y demás. Muy importante. Nunca te olvides que ese botón hace eso. Algo también muy importante es que aquí puedes alterar el tuning de todo el sintetizador como tal, en esta parte de acá donde dice Voice Tuning. Y de igual manera tú podrías arrastrar cualquier parámetro, por ejemplo este envelope, para que modifique esto. Como te decía, todo puedes arrastrar a cualquier lugar y te va a dar distintos efectos, distintas cosas. Ahora, algo muy importante es el oversampling. El oversampling básicamente es que tantas veces existe la recreación del sonido por parte del CPU como tal para evitar algo muy importante es el oversampling dentro de esta ventana, ya que te da la calidad del sonido como tal. Si es que yo la pongo algo muy importante dentro de esta ventana es el oversampling, que básicamente es la calidad con la que te bota el sonido del computador. Así que si yo pongo en draft, ¿qué pasa si yo lo pongo con ultra CPU en 8? Puf, el sonido es muy superior. En borrador, ultra CPU, tienes mucha más profundidad y realmente resuena en tu cuerpo cuando escuchas esto. Normalmente cuando tienes un oversampling menor en el sintetizador vas a comenzar a perder detalles. Siempre trabajas con el por 2, este es el predeterminado, pero si vas a exportar o ya vas para, pues, digamos la parte de la mezcla y simplemente quieres tener lo más perfecto que puedas, te recomiendo que lo pases a el ultra CPU, hagas el bounce y te va a quedar un sonido mucho más profundo, mucho más rico en armónicos, más definido, más limpio. Entonces muy importante que actives eso y que sepas que eso está ahí, ¿de acuerdo? Si tuvieras otros skins lo puedes cambiar aquí, puedes manipular esto. Simplemente si tuvieras un skin aparte para cambiar la fachada, en vez de que sea negro con morado y verdes, pues tienes varios skins con los que te pueden interesar más, la verdad. Y en este momento, para ir culminando, nos queda utilizar los macro. ¿Qué son los macro? Son pues unas perillas que nos permiten mover múltiples parámetros al mismo tiempo con tan solo el movimiento de la misma. Entonces, para esto, por ejemplo, digamos que yo quiero manipular el pitch del oscilador 1. Simplemente cojo el macro, lo arrastro a donde quería. Y también digamos que quiero manipular el número de voces del unison. Pero también quisiera alterar, no sé, tal vez quiero alterar también el ataque. El ataque, perdón, no de este, sino del envelope principal. Y simplemente hago que sea más puntiagudo, ¿de acuerdo? ¿Cómo comenzaría a alterar esto? Voy a comenzar a mover el macro. Obviamente estoy moviendo múltiples parámetros a la vez. Si es que no quisieras el del pitch y solo que quisieras dejar el otro, lo que tendríamos que hacer puede ser dos cosas. Puedes ir directamente al pitch y hacer doble clic en el macro y desaparece. O podías hacer doble clic en la parte de acá. Entonces el macro básicamente te permite modificar múltiples parámetros a través de una sola perilla. ¿De acuerdo? Es fundamental. ¿Y cómo podemos hacer que modifique más uno que otro? Simplemente vas a modificar esta rueda de acá, haces clic, lo mandas arriba o lo mandas abajo y es con la intensidad que va a alterar. Por ejemplo, si yo muevo la perilla ahora, vas a ver que se arrastra el decay, el ataque, porque justamente hemos modificado eso. Y si está muy acá, entonces la idea es qué tanto quieres que se modifique y hacia qué lado. Si simplemente quiero que se vuelva más atacante, lo pongo por ahí.
Y realmente puedes hacer múltiples cosas, puedes afectar variables las que tú quieras, puedes cruzar parámetros como gustes. Y pues el cielo es el límite con respecto a todo esto. Tal vez si algo me ha faltado mencionar es en este menú. En este menú puedes grabar tus presets. Simplemente si quisieras grabar, por ejemplo, lo que estamos haciendo, pues simplemente le das cualquier nombre, prueba 1, sintetizador, lo que sea, le das save. Si quieres organizarlo, simplemente pones en la sección que quisieras tener. Si quieres algún comentario adicional, lo escribes y pues le das save. Entonces eso es básicamente con respecto al uso como tal de todo el sintetizador. Y simplemente aquí es para exportar o importar presets. Y si tú quisieras dar de baja todo lo que estás haciendo en este momento y volver al preset inicial, le vas a dar en Initialize Preset aquí y te va a volver a la forma original donde empezamos, ¿de acuerdo? Así que si algo se me olvida, se me pasa, tal vez este botón, es el Master Fader, que básicamente es qué tanto suena el sintetizador hacia el stereo output del programa. Espero que te haya gustado mucho este video. Si es que quieres aprender a producir EDM desde cero, te recomiendo mi mini curso gratuito, lo vas a encontrar en la descripción de este video. Si eres un alumno que es un poco más avanzado o simplemente quieres atención personalizada 1 a 1, te recomiendo mi coaching privado, lo vas a tener también en la descripción de este video. Y pues en este momento te dejo con 2 videos que pueden ser de tu interés.